Saludos, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien allí en su casa. Espero, como siempre, ser de gran ayuda para cada uno de ustedes. Vamos a ver en el día de hoy factorización de expresiones algebraicas. Vamos a ver diferentes casos de factorización. Bien, la factorización es de gran importancia en la solución de los problemas de la matemática, muy especialmente en el álgebra. La factorización es la operación matemática mediante la cual, conocido el producto o resultado de una multiplicación, podemos encontrar los factores de dicho producto. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente expresión. ¿Sí? A al cuadrado se decompone así, de esta manera, A por A y acá son los factores de esa expresión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver en esta ocasión los diferentes casos de factorización que conocemos. Bien, primer caso, factor común de una expresión algebraica. En este caso, el factor común de una expresión algebraica lo podemos factorizar de la siguiente manera. Decomponemos en factores cada uno de los términos que compone la expresión algebraica dada. Por ejemplo, de la siguiente manera. Tenemos esta expresión algebraica. 4m por n al cuadrado más 16m al cuadrado por n. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijimos? En este caso, descomponemos en factores cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Así. ¿Sí? De esta manera, 4m por n más 4 por 4m por m por n, donde acá el factor común es 4m por n y queda expresado de la siguiente manera. Así, 4m por n más 4m. Y esto es lo que es factor común, factorizando por este caso de factor común. Aquí tenemos otro ejemplo, menos 15x a la 4 por y al cubo más 30x al cuadrado por y a la 6. Se decompone en factores cada uno de los términos que tenemos así, de esta manera, donde sacamos el factor común acá observando lo que es 15x al cuadrado por y al cubo, abrimos un paréntesis, menos x cuadrado más 2y al cubo, y así queda expresada de esta manera esta expresión algebraica por factor común. Bien, vamos a ver el siguiente caso de factorización, que es por agrupación de términos. Bien, aquí en este caso, muchas veces no todos los términos tienen un factor común, pero si algunos términos tienen factor común, en este caso se agrupan los términos que tienen factores comunes y se procede entonces a factorizar. Por ejemplo, de la siguiente manera. Aquí tenemos esta expresión, 3a por b al cuadrado más 8x al cubo por y a la 4 menos 6 a la 4 por b más 2x por y a la 4 o y al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agrupamos los términos que tienen factores comunes. En este caso, vamos a agrupar 3a por b al cuadrado con menos 6 a la 4 por b de un lado, ¿sí? Agrupamos también en otro lado 8x al cubo por y a la 4 con 2x
x por y al cuadrado. Bien, estando acá, entonces procedemos entonces a factorizar. ¿Sí? Entonces va a quedar expresado utilizando factor común esta expresión. Así. ¿Okay? Sacamos factor común a esta expresión, igual también a esta expresión, entonces obtenemos 3a por b menos 2a al cubo, 2x por y al cuadrado, 3 paréntesis, 4x cuadrado por y al cuadrado más 1. Y así queda entonces factorizado. Bien. También tenemos el siguiente caso de factorización que es de diferencia de cuadrado. Bien. Entonces, en este caso, si disponemos de la diferencia de cuadrado de dos cantidades, los factores de esta expresión son dos. Uno está dado por la suma de las raíces de estos dos cuadrados y el otro por la diferencia de las raíces de dicho cuadrado. ¿Sí? Se abren dos paréntesis y se le busca entonces las raíces cuadradas a ambos. ¿Ok? Primero, la suma de las raíces de estos dos cuadrados y el otro la diferencia de las raíces de dichos cuadrados. Por ejemplo, así. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado queda expresada así. A más b, a la raíz cuadrada de a al cuadrado y b la raíz cuadrada entonces de b al cuadrado, sumando acá esas dos raíces. Y entonces la diferencia acá de esas raíces en el segundo paréntesis que abrimos. Así. Por ejemplo, siempre es bueno verificar que estos son los factores de la expresión al multiplicar a más b por a menos b. ¿Sí? Se hace la operación, se multiplica y debe de quedar entonces esa expresión a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo entonces, diferencia de cuadrados. ¿Qué dijimos? Dijimos que se le busca la raíz cuadrada de ambos, donde abrimos entonces dos paréntesis. En el primer paréntesis tenemos la suma de las raíces de estos dos cuadrados y en el otro paréntesis tenemos la diferencia de las raíces de dichos cuadrados. En este caso, en el primer paréntesis, en el primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado. En el segundo término de ese paréntesis, la raíz cuadrada entonces de 81. Así. ¿Ok? X más 9 y x menos 9. De esta manera. Igual acá, 4x cuadrado menos 25y al cuadrado. Se le busca la raíz a ambos términos que tenemos, a 4x cuadrado menos también la raíz cuadrada de 25y al cuadrado. Se abre dos paréntesis y se le ubica entonces la raíz, por un lado, como dijimos, como vimos acá, ¿vieron? Las raíces, pero sumando esas raíces y aquí entonces la diferencia de ambas dichas raíces que encontramos. Así. La raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x, se lo ubica entonces en ambos paréntesis. Aquí se le busca entonces la raíz cuadrada de 25y al cuadrado, se lo ubica entonces aquí en el primer paréntesis, ubicándolo entonces en el segundo término que tenemos de ese paréntesis, positivo y aquí entonces negativo. ¿Ok? De esta manera. La raíz cuadrada de 25y al cuadrado es 5y. Bien, entonces tenemos otro caso de factorización. En este caso tenemos el caso de trinomio cuadrado perfecto que viene dada por la siguiente fórmula: ax cuadrado más bx más c. Bien, siempre es bueno, en este caso así, distinguir
cuando una expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Siempre es bueno, siempre uno lo que hace es que se ubica en el primer término, son positivos y tienen raíces cuadradas exactas. Y el segundo es el doble producto de dichas raíces. ¿Sí? Son algunas maneras de usted identificar. Para factorizar. Por ejemplo, para factorizar ese trinomio cuadrado perfecto que ya podemos distinguir que es un trinomio cuadrado perfecto porque el primer término, ¿sí? El primer término tiene raíz y también el tercer término tiene raíz y observamos que el segundo término es el doble de la raíz del tercer término, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es, para factorizar esta expresión, procedemos a extraer la raíz cuadrada del primer y tercer término del trinomio y separarlo, estas raíces, por el signo del segundo término. Lo que hacemos, abrimos dos paréntesis y lo ubicamos entonces. El signo del segundo término en este caso, vieron que es positivo, entonces será el signo positivo en ambos paréntesis que vamos a formar con las raíces del primer y del tercer términos. Así que la raíz cuadrada de x cuadrado es x, se ubica a ambos paréntesis como el primer término, y la raíz cuadrada de 9 es 3, se ubica acá con el signo a ambos paréntesis, con el signo del segundo término positivo. Esta expresión se puede expresar también así, abriendo un paréntesis, elevándole al cuadrado, o sea, x más 3 elevándole al cuadrado. Bien, vamos a observar acá, en este caso, que tenemos factorización de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, el cual no es un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos en este caso un primer caso, cuando a es igual a 1. Cuando a es igual a 1, entonces se procede de la siguiente manera, como ustedes están observando. Pero vamos a decirle algunos pasos que hicimos para llegar a este punto, a estos puntos, ¿ok? Primer paso, se decompone en dos binomios, el trinomio dado, cuyo primer término en cada binomio es la raíz cuadrada, ¿vieron? De x cuadrado. ¿Lo observaron ahí? ¿Ok? Segundo, en el primer factor, después de x, se escribe del signo del segundo término del trinomio, y en el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Luego le explicamos ese paso. C, si los dos factores binomio tienen el medio signo iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del coeficiente del segundo término del trinomio, cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios que nosotros abrimos en el primer paso. ¿Okay? D, si los dos factores binomios tienen el medio de signo distinto, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del coeficiente del segundo término, cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El mayor de esos números es el segundo término del primer binomio y el menor, el segundo término del segundo binomio. Bien, como en este caso. Le buscamos la raíz cuadrada del primer término, se lo ubicamos entonces a ambos paréntesis, ¿vieron? Que nosotros abrimos y buscamos entonces un número que multiplicado me dé el número que está en el tercer término acá, 15, y que sumado me dé entonces el segundo término, el coeficiente del segundo término, ¿ok? En este caso es 5 y 3,
porque 5 y 3 multiplicado me da 15 y sumado entonces me da 8. 5 más 3 igual a 8. De esta manera entonces se realiza una factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c cuando no es un trinomio cuadrado perfecto. Igual acá pasa acá, le buscamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, lo ubicamos entonces a ambos paréntesis que abrimos y buscamos entonces un número, dos números que multiplicado me dé menos 15 en este caso y que restado en este caso me dé menos 2. En este caso es menos 5 y 3. ¿Ok? Y acá entonces menos 5 más 3 es igual a menos 2. ¿Bien? Correcto. Aquí para ubicar los signos acá, lo que hacemos es acá. Más por menos, menos, menos por menos es más. ¿Vieron? Aquí pueden notar que no le puse menos. Una, porque realmente a la hora de yo buscar esos números también, puede también usted tener la lógica que no le va a dar el resultado. Si le pongo menos 5 acá, aunque aquí en lo que es el orden o la regla de los signos, no se aplica. Siempre es bueno aplicar la regla de los signos para usted ubicar entonces los paréntesis con la raíz del primer término y los números que usted va a conseguir que le dé multiplicado, sumado el tercer término y el segundo término del coeficiente. Bien. Entonces, tenemos un segundo caso cuando A es distinto de 1. Vamos a verlo a continuación. Segundo caso, cuando A es distinto de 1, entonces lo que hacemos en este caso requiere de un mayor procedimiento en el caso anterior. Entonces tenemos dos procedimientos en este caso de factorización. ¿Sí? Dos procedimientos. Vamos a verlo ahora. En este caso multiplicamos toda la expresión por el coeficiente del primer término, en este caso es 2. Debemos dejar expresado el producto del segundo término. ¿Vieron? Multiplicamos por 2 por el coeficiente del primer término, en este caso es 2. ¿Vieron? Que entonces me dio 4x cuadrado. Aquí lo dejé expresado como dice el paso. Debe dejar expresado el producto del segundo término. ¿Vieron? Ubiqué x acá y este lo saqué afuera y simplemente encerré o abrí un paréntesis para el 2 con la x. Entonces multipliqué acá menos 2 por 2 me da menos 4. Entonces aplicando el primer caso tenemos entonces esto. Bien. Ahora debemos dividir por 2 para no alterar la expresión, ya que habíamos multiplicado por 2. ¿Lo vieron acá? Entonces va a quedar esa expresión. Bien, me va a quedar esa expresión, el cual vamos entonces a dividirla. Así. Bien. Entonces, tenemos esa expresión, vamos a dividir por separado 2x más 4. ¿Sí? 2x sobre 2 y 4 sobre 2. Entonces dejamos esa expresión así, 2x menos 1. Entonces si dividimos 2x sobre 2, me va a quedar entonces, aquí eliminando acá, esto 1. 1 por x es x, ¿vieron? Y 4 sobre 2 es 2. Aquí está entonces factorizada, tomando en cuenta el segundo caso cuando va distinto de 1. De esta manera. Bien, el segundo procedimiento, vimos uno cuando, en este caso, cuando va distinto de 1, vimos el primer procedimiento. Vamos a ver el segundo procedimiento en este caso. En este caso, factorizamos cuando tenemos una factorización de a al cuadrado más bx
más C, donde A dijimos que es distinto de 1, entonces en este caso utilizamos la técnica de combinación de factores. Por ejemplo, de la siguiente manera. Así. Descomponemos en dos factores el primer y el tercer término del trinomio. ¿Vieron? Componemos en factores el primer término, 2x cuadrado, de esta manera. Igual también decomponemos en factores el tercer término de ese trinomio que nosotros tenemos. Así. Ahora entonces combinamos los factores parciales de modo que la suma algebraica de los productos indicados nos den como resultado el segundo término tomando en cuenta su signo. Así. De esta manera. Okay. Bien. Lo pasé rápido porque para avanzar un poquito, ya luego entonces con más detalle vamos a explicar esos temas de factorización cuando tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, el cual no es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, aquí tenemos este segundo caso de factorización de una suma de cubo en la suma de cubo de dos cantidades es igual a dos factores. El primer factor está compuesto por la suma de sus raíces cúbicas y el segundo factor está compuesto por el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Ok? El primer factor está compuesto por la suma de sus raíces cúbicas y el segundo factor está compuesto por el cuadrado de la primera raíz menos el producto de la raíz más el cuadrado de la segunda raíz. Por ejemplo, así. Así te puede factorizar una suma de cubo. A cubo más B cubo es igual a más B por A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. ¿Ok? Por ejemplo, abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis te voy a ubicar simplemente la raíz acá, cúbica, la raíz cúbica del primer término acá, que es A. La raíz cúbica de 3 acá, la raíz cúbica acá de A al cubo es A. Y la raíz cúbica acá de B al cubo es entonces B. Lo que hacemos es que en el segundo paréntesis ubicamos lo que es lo siguiente. La raíz cuadrada al cuadrado elevamos entonces el primer término de la raíz cúbica que encontramos acá al cuadrado menos el doble de A por B más la raíz cuadrada entonces del segundo término que encontramos acá de la raíz cúbica ya encontrada. Bien, de esta manera usted puede factorizar. Vamos a ver el ejemplo a continuación. Aquí tenemos x al cubo más 8 igual, abrimos dos paréntesis y le buscamos la raíz cúbica de x al cubo y la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 8 es 2. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado el primer término de esa raíz cúbica que encontramos menos el doble de x por 2. Entonces, elevamos entonces al cuadrado el segundo término que está en el paréntesis que abrimos. De esta manera usted puede resolver o factorizar una suma
de cubos. ¿Te pareció interesante esta explicación en forma de tutoriales? Más luego, con más detalle, vamos a profundizar un poquito más. Sé que hoy fue un poquito más introductorio, un poquito más de en forma de introducción. Luego en un video vamos a explicar cada uno de esos casos de factorización de manera más detenida. Pero si te llegó hasta aquí, hasta este momento, no deje de darle like, suscribirse al canal, dejar un comentario, ya que es muy importante su comentario para poder crecer en este proyecto. Muchas gracias, bendiciones por su tiempo.